Seguridad Vial en Radio 5. Buenas tardes. Arrancamos edición en el momento que hemos creído más oportuno para seguir insistiendo en esa seguridad tan necesaria y sobre todo en estos días de alarma. La inmensa mayoría hemos cumplido con el quédate en casa. Lo indican los niveles de circulación en las diferentes vías con registros históricos, siempre con esa minoría insolidaria, egoísta, contumaz en el error, o lo visto de otra manera, ¿no? La excepción que confirma la regla. Seguridad Vial aquí en Radio 5. Emitiendo desde el estudio 202 de la Casa de la Radio en Prado del Rey, hoy en este reencuentro todos ustedes, con lo cual nos congratula. En la dirección técnica, María del Puerto, y de momento las conexiones en directo tienen que ser así. Ya habrá tiempo en que todos nos reunamos en este estudio de la Casa de la Radio. Orestes Serrano Fesvial, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Bien, Ugureta Michelin España, buenas tardes también. Muy buenas tardes. A los dos, pues, la reflexión, ¿no? Orestes, un confinamiento ante esta pandemia que sin duda ha marcado un antes y un después, ¿eh? Pues sí, efectivamente. Yo vaya por delante un mensaje de recuerdo y respeto para las víctimas y ánimo para las familias y todos cuantos han estado bregando duramente en las primeras líneas y en todas las líneas que nos han ido surgiendo. Y como dices, va a haber un antes y un después, lo está viendo, y confío en que no nos acostumbremos a esa lectura diaria del número de víctimas, contagiados, recuperados, como si de un análisis de la sesión de bolsa de los mercados de valores se tratase. Apelamos desde aquí a la responsabilidad de cada uno de nosotros y que la vuelta a esa nueva normalidad espero que sea mejor en materia de tráfico y seguridad vial de cómo la dejamos. Hugo Greta, Michelin España, la empresa del sector del automóvil lo ha dado todo volcándose en esta crisis del coronavirus y en vuestro caso con esa fabricación de mascarillas, ¿no? Sí, bueno, hay que preocuparse primero por nuestros empleados y dotarles de todos los EPIs necesarios, pero también colaborar con la sociedad en la que nos encontramos, ¿no? Ha habido toda una serie de situaciones verdaderamente dramáticas, ¿no? Pero la alerta sanitaria, a pesar de no estar totalmente controlada, pues no puede impedirnos el seguir trabajando, ¿no? Seguir trabajando para fabricar los neumáticos que necesitan, primero los que ya están trabajando, transportistas, agricultores, y segundo, pues el resto de personal que tiene que ir a trabajar. Hugo, transportistas y agricultores que han sido clave en esta crisis mundial, ¿eh? Y que no han parado en ningún momento. De hecho, nosotros hemos tenido que guardar talleres de guardia, digamos, a la redundancia, para atender fundamentalmente a agricultores y transportistas, pero también a las fuerzas de seguridad, al ejército, a las ambulancias que seguían circulando y a los sanitarios que tenían que ir a trabajar, ¿no? Ahora la cuestión es para Orestes, ¿no? Somos una sociedad mediterránea acostumbrados al contacto, al abrazo, a darte la mano. Hay que cambiar. Va a haber que cambiar. Yo creo que aquí ha habido un antes y un después, como decíamos antes, al principio del programa, y yo creo que efectivamente vamos a tener que cambiar de alguna manera. Yo creo que es unas medidas preventivas que nos han hecho saber desde el gobierno, desde los propios medios de comunicación lo hemos estado haciendo, ¿no? El uso de esas medidas de higiene, esa distancia social, ese uso de mascarillas. Y yo creo que hay que sacar unas lecturas también para otros aspectos de la vida, ¿no? Esa distancia que han llamado social, llevada al terreno de la seguridad vial, esa distancia de seguridad que muchas veces pues también nos va la vida en ello, ¿no? Y yo creo que convendría hacer esa pequeña reflexión, ¿no? Ahora, cuando volvamos a la vida normal o a esa normalidad, depende cómo la queramos vestir, tendremos que reflexionar sobre muchos aspectos, sí. Además, el destrozo importantísimo que ha hecho esta pandemia con muchos proyectos rotos, pero hay que seguir insistiendo en que el coche hay que seguir llevándolo en condiciones, Hugo. Evidentemente, hemos tenido el coche parado toda una serie de semanas y no podemos arrancar y salir como si no hubiera pasado nada, ¿no? En el caso de los neumáticos, pues es posible que hayan perdido presión, hay que perder 5 minutos para revisar las presiones de los neumáticos, hay que revisar el estado, a ver si han tenido agrietamiento. Hombre, en unas semanas a lo mejor es poco probable, pero hay que vigilarlo, ¿no? Y verificarlo bien. Decía Orestes esa distancia de seguridad, que empleamos en seguridad vial para no tener ningún tipo de percance cuando estamos circulando, ahora más que nunca.
Sí, claro, pero también hemos tenido experiencias buenas en este confinamiento. El teletrabajo en casa yo creo que ha funcionado muchísimo mejor que las expectativas que había, y eso evidentemente nos permite gastar menos el coche, contaminar menos y reducir los accidentes. La misma reflexión, Orestes, te pido. Yo creo que ha dicho una buena cosa Hugo, y es que gracias, y vamos a decir un gracias entre comillas, porque no creo que haya sido a gusto de todos esta situación, pero es verdad que hemos mejorado en otros aspectos, ¿no? Y el medioambiental y el de la seguridad vial ha sido uno de ellos, ¿no? La falta de ese descenso en las cifras de movilidad pues han ayudado a reducir esos puntos de fricción, ¿no? Esos puntos de contacto y esa exposición al riesgo que cuando las cifras de movilidad están al 100% en situaciones normales, pues nos exponen a otras situaciones. Pero yo creo que tenemos que sacar esa lectura del medio ambiente, disfrutarla de alguna manera, intentar mejorarla, aprender de ella, y en esto yo creo que juega mucho por un lado el mantenimiento del vehículo, el llevar unos buenos neumáticos con la presión adecuada, hacer una conducción eficiente y sobre todo muy responsable. Yo creo que aquí yo creo que tenemos que aprovechar y quedarnos con lo bueno, si podemos decir que hay algo bueno de esta vuelta. Además, Hugo, Michelin España, estamos en esta época del año en que qué hacer con el neumático, ¿verdad? Sí, bueno, hay que recordar que a lo mejor algunos tenían neumáticos de invierno cuando empezó la crisis y que empezó el confinamiento, pues que no solían de cambiarlos y poner de verano, los que cambian de verano a invierno. Y hay otro fenómeno que se suele dar cuando un vehículo está parado durante mucho tiempo, ¿no? Y es que la parte plana que está en contacto con el suelo pues llega a tener deformaciones permanentes que no se aprecian a simple vista, pero que pueden provocar vibraciones en el coche. Entonces, por eso conviene, ya es un poco tarde a lo mejor, pero conviene moverlo de vez en cuando, ¿no? Una vez por semana o así. Ahora, si usted, el cliente nuestro, nota vibraciones cuando anda con el coche, pues que vaya a un especialista y se lo mire, que puede haber sido el efecto de dejarlo muchos días parado, ¿no? Estos son los consejos que hemos venido dando desde el inicio, ¿no?, de esta puesta en marcha que tuvo la radio pública junto con Fesvial de Seguridad Vial en Radio 5, y volvemos quizás a esa rutina que ojalá llegue cuanto antes, ¿no? El cuidar del coche, que es cuidar de nosotros. Bueno, son consejos y son medidas que no caducan y no han prescrito, y de hecho han estado vigentes, como decía Hugo, pues para aquellos vehículos que han estado, tanto los que han estado funcionando, los servicios de emergencia, los servicios esenciales o los transportistas, como los que estemos teniendo en casa. Efectivamente, las baterías, los neumáticos, los vehículos, nosotros mismos también, pues estamos un poco oxidados, ¿no? Ese mes y pico, ese mes largo, casi 2 meses en algunos casos, que se nos va a convertir este confinamiento, pues evidentemente se nos va a notar. Nosotros físicamente estamos un poco más oxidados por no movernos, esa falta de conocimientos, esa falta de práctica, ¿no?, en la conducción, en salir a la calle, pues el vehículo también lo está notando, y yo creo que es verdad lo que dice Hugo, y es verdad también que, bueno, pues no hemos hecho esa puesta a punto que desgraciadamente teníamos que haber hecho para Semana Santa, o en el caso de Madrid para este puente de mayo, esas puestas a punto, esas revisiones que hacemos algunas veces forzadas por los desplazamientos de cara a vacaciones o a puentes, pues no se han realizado, y yo creo que hay que hacerlos. Esperemos que ahora los hagamos con más hábito, ¿no?, con mayor frecuencia, ¿no?, para asegurarnos. Hugo, y esa vuelta al trabajo, a las instalaciones de Michelin España, en todos los puntos de la geografía donde estáis, con todas las medidas anunciadas, ¿no?, de seguridad, imagino. Sí, claro, evidentemente nosotros tuvimos que parar la fabricación. Tenemos 4 fábricas en España con más de 7.000 personas. Tuvimos que pararla sobre todo por falta de materia prima, ¿no?, productos esenciales que no llegaban, y también por seguridad, ¿no?, por seguridad a nuestros empleados y hacia sus familias. Y claro, para la vuelta pues nos estuvimos preparando, y ya tenemos las fábricas todas funcionando, no todas al 100%, pero todas funcionando, pero con un paquete de más de 50 medidas de seguridad destinadas a eso, a proteger la salud y seguridad de nuestra gente, que es lo más importante. Oye, ¿cómo es una factoría, no? Me da igual, ¿no? También Renault ha puesto el apoyo para esta pandemia, también Mercedes, son muchas las marcas del mundo de la automoción que han sumado, pero ¿cómo hay que cambiar el chip? Vamos a dejar de fabricar esto, ahora hay que fabricar otro producto, que no debe ser nada fácil, ¿eh?
No, sobre todo es la cercanía, el contacto humano. Eso es lo que es más difícil, porque estamos acostumbrados, como decías antes, a tener una relación cercana. Entonces, no, tenemos que tomar la temperatura a la entrada, poner pantallas protectoras faciales, dar mascarillas, dependiendo de la situación, mantener las distancias de seguridad. Las reuniones presenciales pues son de otra manera, y forman parte de la cultura de muchísimas empresas, y pues ahora hay que hacerlo de otra manera. Pero se puede. Llevamos ya en la mayor parte de las fábricas trabajando desde el día 13 de abril, y bueno, pues la gente se lo ha tomado en general con una cierta seriedad. Siempre, como también decías al principio, pues hay alguno que se relaja en las medidas preventivas, pero son la excepción y son la minoría, y la gente es responsable porque sabe que se está jugando su seguridad, su salud y la de su familia. Teníamos también pendiente la comunicación con Enrique Lorca de la Confederación Nacional de Autoescuelas, y no puede ser, pero sí se incorpora a esta charla Raúl González, Postventa Plural. Raúl, estábamos hablando con Orestes Serrano de Fesvial, con Hugo Ureta de Michelin España. Estaban hablando de la nueva manera de cómo tiene que ser esa relación de el dueño del taller cuando tiene que ir, el dueño del coche cuando tiene que ir al taller, en este caso para cambiar los neumáticos, esa pieza clave de seguridad en nuestro vehículo, que también ahora eso va a cambiar, Raúl. Ahora hay que tirar de teléfono, correo electrónico. ¿Cómo se hace, Raúl? Pues efectivamente va a cambiar. De hecho, ya está cambiando. Los talleres que están prestando servicio hoy, a pesar de la cierta confusión que todavía existe respecto a en qué condiciones se puede hacer, pues ya lo hacen de otra manera. El criterio fundamental es garantizar la seguridad sanitaria de empleados, trabajadores del taller y proveedores que eventualmente pues acudan al taller a entregar un recambio. Y bajo ese principio fundamental tiene que girar toda la actividad de los talleres. ¿De qué manera se hace eso? Pues, básicamente hay dos ámbitos. Uno, con medidas de protección en el ámbito del taller, y dos, intentando establecer una relación con el cliente diferente a la que se tenía anteriormente, a fin de evitar pues concentraciones de más personas de las necesarias dentro del taller, y eso solamente se puede hacer pues con mucha más gestión previa de cita telefónica, cita vía email, para de alguna manera espaciar el acceso de personas al taller. Orestes Serrano, tras lo escuchado por Raúl, que hay que apuntar. Hombre, hay que apuntar que es una realidad lo que está planteando Raúl, y de hecho me consta que Michelin en este caso, y nos lo confirmará ahora Hugo, ha puesto en marcha un plan especial de formación para su red de talleres, ¿no? Para que puedan retornar a la actividad ofreciendo el mejor servicio al cliente y las mejores condiciones de garantías de seguridad, ¿no? Ante la alusión, Michelin España, Hugo, cuando quieras. Sí, evidentemente todos tenemos que adaptarnos a esta nueva movilidad, como decías antes, y las relaciones entre los talleres y los clientes pues han cambiado de manera importante, y hay que dotar al personal de los EPIs, pero también muchas veces es más importante la formación y la cultura preventiva, ¿no? La cultura preventiva que a la que no estamos acostumbrados, porque eso es bastante novedoso, ¿no? Deciros que no estoy nada acostumbrado a hacer seguridad vial en la edición de hoy solo en el estudio, normalmente a la derecha, a mi izquierda, si o está Orestes o está Hugo o está el propio Raúl. Raúl decía, Michelin España, decía Ureta y también Orestes, la importancia de la educación en todos los órdenes de la vida. Ya por extensión lo hago yo, ¿verdad? Sí, la verdad es que es fundamental que cada una de las personas involucradas en el proceso de mantener y reparar un vehículo estos días sepa exactamente qué tiene que hacer. Y nos enfrentamos a un modo de relación para el que no teníamos información previa. Por eso es importante seguir, yo creo, las indicaciones en primer lugar, y en esto están insistiendo mucho todas las asociaciones de talleres, fundamentalmente CETRA y CONEPA, en seguir las indicaciones de tu servicio de prevención. Todos los talleres están obligados a tener pues pautado según su servicio de prevención una serie de reglas, de actuaciones en materia de prevención de riesgos, ¿vale? En este momento probablemente el mejor aliado del taller sea su servicio de prevención, para saber de qué manera, según las específicas condiciones de ese taller, hay que adaptar pues las instalaciones, las medidas de protección. Esa idea es fundamental, y dentro de esa idea
pues lo que es la formación y lo que es la información tanto del personal, materia de formación e información del cliente, que sepa claramente cuando están las instalaciones qué puede hacer y qué no puede hacer, con cartelería que han de poner los talleres, pues resulta crítico. Y por aportar un dato, yo creo que para ayudar a los talleres, porque el cliente al final tiene información a través de los medios de comunicación, pero cuando accede al taller, sea online, sea telefónicamente, sea ya en las instalaciones, debe tener también información de qué se espera de él. Quiero decir que porque también el cliente tiene que conducirse dentro del taller de una determinada manera distinta a la que se venía realizando. Raúl González, que también quería decirte que se me había dejado en el tintero que eres el promotor de la carrera del taller, y imagino que con lo que estás exponiendo, Orestes Serrano de FESVIAL, totalmente de acuerdo, ¿no? Absolutamente. Yo creo que lo estamos diciendo en este programa, se viene diciendo desde hace tiempo. Nos están cambiando muchas cosas, y yo creo que no solo es por la parte del taller, sino por parte de los usuarios, de los conductores, en la calle mismo, ¿no? Lo estamos viendo. O sea, estamos viendo estos días que empieza estas fases de desconfinamiento. Vamos por la calle de otra manera, ¿no? Lo decías antes también, Chema, somos mediterráneos, estamos acostumbrados al contacto físico, al abrazo, al saludo con contacto, y esto pues ahora mismo cuesta, y yo creo que hay que adaptarse, hay que aprenderlo, son unas nuevas reglas del juego. Y bueno, pues hay que jugar con estas nuevas reglas. ¿Qué le vamos a hacer? Para ir avanzando en esas nuevas reglas, Hugo Ureta, imagino que desde Michelin España, por esto también lo decías hace algunos minutos, lo importante que es el formar al profesional para que este a su vez aconseje al consumidor, al conductor, a la hora de poner lo mejor, lo más adecuado, en este caso las ruedas en su coche, los neumáticos, que insisto que es de lo más clave en cuanto a seguridad vial, Hugo. Sin duda, y además hay que recordarlo, o sea, primero hay que darles los medios, hay que formar a la gente en esta cultura preventiva, pero luego hay que recordarlo porque hemos apreciado que sí, que al principio la gente llega con mucha ilusión y toman las medidas rigurosamente, pero bueno, con el paso del tiempo siempre hay un porcentaje que se relaja, y entonces por eso conviene hacer una labor permanente, no solo de formación, sino de recordatorio de cumplir todo este tipo de normas. A pesar de que algunas veces parece que seamos pesados y que ya sabemos todo lo que tenemos que hacer, y los 2 metros y lavarnos las manos, etcétera, conviene seguir recordándolo permanentemente para no relajarnos, porque es que en el momento que nos relajemos hay que recordar que el bichito sigue por ahí entre nosotros, no se ha ido. Tenemos que ir ya concluyendo. Raúl González, a modo de despedida, esa idea central que hay que destacar. Pues básicamente seguir las recomendaciones de seguridad sanitaria cuando eres cliente y accedes al taller, que el taller estoy completamente convencido que ya sabe cuáles son, y bueno, está pendiente de la cartelería y de sus indicaciones. Y los talleres pendientes de las indicaciones fundamentales de la Administración y de las asociaciones de talleres. Orestes Serrano, Fundación Española para la Seguridad Vial, te pido lo mismo. Pues yo creo que es desear lo mejor, la mejor responsabilidad de todos en esta situación y en la que nos toca vivir a partir de ahora. El respeto a la norma, el cumplir esas medidas que nos han hecho para convivir y superar el coronavirus. Y bueno, y la vuelta a la seguridad vial, pues las mismas normas que teníamos antes, quizá acrecentadas con estas medidas de higiene y prevención que tenemos que llevar ahora. Y el punto final a esa seguridad vial de hoy domingo lo pone desde Michelin España Hugo Ureta, cuando quieras. Pues además de lo que han dicho, dedicar 5 minutos a revisar el estado del vehículo que lleva una serie de semanas paradas, y especialmente los neumáticos, su presión, su estado y sus características. Hasta aquí, Seguridad Vial en Radio 5. Recuerden, para lo que deseen, rtve.es, Seguridad Vial, Chema Puente, Radio 5, Todo Noticias.